Bueno, mira, este es un informe que en realidad surge de otro informe que Helpage Internacional hizo a lo largo de todos varios países del mundo, vinculados con algo que nosotros no le dimos tanta trascendencia como fue la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania tuvo un impacto en el consumo y en las posibilidades de acceso a energía eléctrica, al gas, a los alimentos. Y bueno, en ese momento, el año pasado, nos pidieron a las organizaciones que componemos el Helpage Internacional que hiciéramos ese estudio en Argentina. Ese estudio se hizo a través de grupos focales, es decir, reunimos personas mayores, fue en diciembre del 2023, entre noviembre y diciembre, y ahí pudimos empezar a ver una situación que era sumamente alarmante. La gente estaba ya restringiendo su alimentación a una comida por día, en muchos casos estaban calentándose con leña porque no podían usar el gas, algunos ya estaban con muchas dificultades para usar la energía eléctrica, y entonces a partir de ese informe es que Helpage nos vuelve a solicitar que hagamos otra investigación que fue realizada en los primeros meses del año, o sea, cómo era vivir en Argentina en la era Milei, ¿no? Y cuál era la situación de las personas mayores particularmente. Eh, bueno, lo que pudimos observar en esos meses, que se ha agravado con muchas de las medidas que se han ido tomando después, es que las personas mayores en Argentina sí son pobres en un porcentaje muy elevado, eh, pese a tener una cobertura previsional sumamente extendida, quizás la más extendida de Latinoamérica, ¿no? Casi el 90%, más del 90% de las personas mayores en Argentina tienen acceso a una jubilación o pensión, pero eso no les alcanza para llegar a fin de mes. Entonces, es lo que estamos viendo, lo que estamos percibiendo, lo que escuchamos a través de las noticias. Bueno, todo eso ha sido corroborado en el informe, que es muy claro en relación a los números, pero que quizá lo más importante es decir que atrás de los números hay personas, hay familias, hay seres humanos que la están pasando muy mal, que están viviendo con mucha angustia su presente y con mucho temor su futuro. Silvia, según el análisis de los datos de estas mediciones que toman más los que nos señalaba el trabajo que hicieron entre noviembre y diciembre para terminar de redondear este informe trimestral, ¿a dónde se ve la mayor eh, pérdida o el empeoramiento de la situación para los adultos mayores? ¿En qué aspectos? ¿En los ingresos de jubilaciones y pensiones por caso que han perdido respecto a la inflación? Imagino que por allí está una de las claves, pero ¿en qué otras cuestiones? Sí, los ingresos es fundamental, pero también en el acceso a la salud, en la compra de los medicamentos, ha habido una caída impresionante, este, básicamente también por el cambio en la política de acceso a medicamentos. Sabes que se han dejado de otorgar los medicamentos gratuitos para enfermedades prevalentes, que también las obras sociales en general, ¿no? Han restringido los descuentos que hacían en los medicamentos. Y entonces esto simplemente lo que hace el estudio es poner evidencia empírica, evidencia a través de una investigación de lo que nosotros observamos todos los días en nuestras familias, lo que observamos cuando vamos a la farmacia. Y a mí me pasó ayer ir a la farmacia y un señor que decía, no, deme una tirita nomás, ¿no? Una tirita de un medicamento para una enfermedad crónica que si no se toma produce un, un estado de devastación en su salud. Entonces, por un lado, los ingresos, por otro lado, el acceso a la salud a través de los medicamentos, por otro lado, el tema de la atención a la dependencia, que es un tema muy, muy importante, que no siempre está tomado por los medios de comunicación, menos por las políticas públicas, que es que a medida que pasan los años, eh, aumenta la posibilidad de padecer enfermedades crónicas. Y estas enfermedades crónicas suelen traer aparejada discapacidad o dependencia. En este caso, el apoyo de los sistemas de atención domiciliaria
son fundamentales. Y bueno, y esto también, toda la política de cuidados es una política que se ha venido relajando cuando no dejando absolutamente de lado, ¿no? Y otro tema importantísimo es el transporte. El transporte público, bueno, para las personas mayores prácticamente es inaccesible porque es imposible subir a un transporte público siendo una persona mayor, ¿no? Los transportes paran lejos del cordón de la vereda, los transportes cuando te subís al micro arrancan enseguida y no dan tiempo a las personas mayores a que nos sentemos. Los taxis y los remis han aumentado de una manera impresionante, por lo cual la gente también se ve impedida de participar en actividades recreativas, educativas, sociales, a las que estaban acostumbrados. Entonces, esto también produce una situación de aislamiento, de tristeza, de pérdida de redes sociales que los afectan particularmente, ¿no? Por eso me parece importante que, si bien el informe y por pedido de HelpAge se centra en los ingresos, tenemos que tener en cuenta que la pobreza es mucho más que la falta de ingresos, ¿no? La pobreza es multidimensional y hay algunos factores como que tienen que ver con las historias de vida, ¿no? Eh, digamos, por ejemplo, eh, preguntarle a una persona qué nivel educativo alcanzó puede ser un indicador de pobreza, ¿sí? O sea, está comprobado que las personas con nivel educativo más bajo son las personas más pobres. Preguntarle a una persona con quién vive en su hogar también es otro elemento que nos ayuda a saber cuál va a ser su grado de bienestar. Las personas mayores que viven en hogares unigeneracionales, es decir, con otra persona de su misma edad, tienen mucho mayor grado de bienestar que las personas que viven en hogares multigeneracionales, con hijos, con familiares, etcétera. Y esto es importante remarcarlo, ¿no? Porque muchas veces cuando fallece la esposa o el esposo, los hijos, a veces con buena intención, dicen, venite a vivir con nosotros. Y las personas mayores muchas veces están mejor viviendo solas y se sienten más acompañadas por sus vecinos, por sus amigos o por los hijos que a veces los visitan, los nietos, que viviendo en familias extendidas. Son cuestiones que hacen a esto que nosotros hoy llamamos la revolución de la longevidad. Es decir, no solo que hay más proporción de personas mayores, sino que las personas mayores vivimos más años. Y esto trae aparejado un montón de nuevas situaciones que todavía no están del todo conocidas y difundidas. En consonancia con el tema de la dependencia me quedé. Tema virtualidad. ¿Tienen algún análisis? Porque hoy la vida nos lleva a depender muchísimo de trámites a distancia, de alguna cuestión económica también, pagar con alguna billetera virtual. Ahora está entrando en vigencia y ya se está viendo cómo funciona el tema de las recetas digitales en farmacias. ¿Tienen algún análisis de esa cuestión? Sí, mira, hay un porcentaje altísimo, más del 70% de personas mayores que utilizan teléfonos celulares y WhatsApp. Eso está ya extendido. En pandemia, por ejemplo, se vio la diferencia muy importante, muy significativa entre aquellas personas que tenían acceso a Internet y las que no, las que tenían acceso a Zoom y las que no. Nosotros, con el apoyo de HelpAge y desde la red HelpAge Argentina, hicimos algunas capacitaciones para que la gente pudiese usar el Zoom y la verdad que la gente es sumamente agradecida, ¿no? O sea, hace a la diferencia. Y nosotros estamos hablando hoy de maltrato tecnológico. O sea, cuando a las personas mayores se les pide para acceder a un medicamento, para acceder a un cuidador domiciliario, para hacer un trámite en un banco o en una obra social, que lo hagan a través de Internet, la verdad que eso es maltrato. ¿Por qué? Porque no se le ha dado la oportunidad a la persona mayor de tener acceso a esos medios de comunicación. Entonces están esperando que llegue un hijo o que llegue un nieto o que llegue alguien que los ayude
para poder completar ese trámite. Entonces, nosotros no renegamos de la virtualidad ni tampoco de las posibilidades de que facilitan muchísimo, ¿no? Esta virtualidad. Pero lo que sí decimos es que tiene que haber igualdad de oportunidades. Entonces, si se va a usar esto de esta manera, lo mínimo que se puede pedir es que se capacite a los ciudadanos, a los afiliados a las obras sociales, para que puedan realizar con más tranquilidad estos trámites. Fíjate nomás el tema del cajero automático. Yo siempre digo, ¿no? Sería tan complicado que en un horario que no es el bancario se deje un cajero para ayudar y entrenar a las personas mayores a usar el cajero automático. Porque esto tiene muchas implicancias. La gente, como no se anima a usar el cajero, no se anima a ir con la tarjeta, saca todo el dinero de una vez. Y esto facilita que después vayan a las casas y les roben porque saben que tienen el dinero en la casa. Así es que Sí, o van al esto es cajero, o van al cajero acompañado de algún familiar, y volvemos al tema de la dependencia. de la dependencia y del abuso muchas veces, ¿no? Lamentablemente, esto también hay que decirlo, se están dando situaciones de abuso financiero por parte de personas. Cuando hablamos de abuso, hablamos de personas que son de la confianza del otro, ¿no? Entonces van acompañados de un familiar o de un cuidador, déjame la tarjeta que yo te saco el dinero, y ese dinero muchas veces no vuelve, ¿sí? Entonces, la pérdida de esto que es la autonomía, que es la capacidad de decidir sobre mi vida, de decidir en qué uso mi dinero, esto es realmente un avasallamiento a los derechos de las personas mayores. Y en esto hay que trabajar mucho. Y no solo el Estado, ¿sí? Las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación, todos tendríamos que estar muy atentos a ver cómo podemos ayudar a una franja de la población mayor que todavía no ha podido tener acceso a esta virtualidad. Silvia, la llevo a lo que nos mencionó hace algunas respuestas, que tiene que ver con los medicamentos. ¿Cuál es hoy verdaderamente el panorama? Se habló de la quita de parte de PAMI de la cobertura del 100% de prácticamente 1000 medicamentos. ¿Esto es efectivamente así? ¿Ya está en vigencia de esta forma? ¿Medicamentos que tenían cobertura ya hoy no la tienen? ¿Y en ese número, en esa cantidad? Sí, la pérdida de la cobertura, no tengo el dato acá en este momento, pero acabo de llegar de Brasil. Y, pero de todas maneras, el impacto en la utilización de los medicamentos prescriptos es muy importante. Porque, mira, acá también hay una cosa, ¿no? Que se corre, incluso que se ha dicho oficialmente, que los jubilados consumen medicamentos y los distribuyen entre las familias. Eso no está comprobado de ninguna manera. Este, o que consumen muchos medicamentos, ¿no? Las enfermedades crónicas requieren utilizar muchos medicamentos y simultáneamente. Una persona, por ejemplo, que padece Parkinson, necesita tomar justamente la dopamina, que es la droga que falla cuando las personas tienen Parkinson, y a veces son 9 medicamentos por día, más otros medicamentos como antidepresivos, porque la depresión se asocia con la enfermedad de Parkinson, o a veces medicamentos para el dolor que produce la rigidez o la constipación. Entonces, quitar estos medicamentos significa que esa persona a lo mejor se va a tener que quedar en la cama, no va a poder caminar. Eh, y bueno, escuchaba ayer que en las farmacias ha habido una reducción del 40% en el consumo de los medicamentos. Ellos lo observan desde el lado de las recetas, ¿no? Es decir, la receta está, pero la gente no puede pagar el plus que antes le cubría PAMI y hoy no le cubre. Y ha tenido impacto también en los adultos mayores el tema de medicamentos que han pasado a ser de venta libre y que ya por tanto no tiene cobertura de las obras sociales.
Sí, seguramente. Todo lo que es todo lo que es venta. A ver, acá quiero ir a otro tema, ¿no? El tema de la canasta, eh, es decir, la cantidad de productos que se toman en cuenta para ver si una persona es o no es pobre, está pensada para un adulto mayor joven. Entonces, no tiene en cuenta estas necesidades particulares de las personas mayores, como son los medicamentos y como son algún tipo de nutrientes que son esenciales en la edad mayor, ¿sí? Y que sabemos que la buena alimentación es más cara que comer una alimentación tipo chatarra, ¿no? Como decimos habitualmente. Entonces, la necesidad y el consumo de medicamentos y la cobertura de medicamentos por parte de las obras sociales debería ser un derecho, ¿no? Una persona que ha aportado toda su vida a la obra social, que ha aportado toda su vida para su aporte jubilatorio, llega a la edad mayor y no puede consumir medicamentos que son esenciales para su salud. Entonces, por ejemplo, te doy el caso de algunos antiácidos, ¿no? Que también han sido quitados como medicamento esencial. Estos medicamentos son muchas veces imprescindibles para las personas mayores con enfermedades crónicas, porque el uso de medicamentos que requieren las enfermedades crónicas requieren también protectores para su intestino, para su estómago. Entonces, no es que toman un omeprazol, por decir un nombre comercial, que no debería quizás, porque lo toman o porque lo compran para que lo use el hijo. No, son indicados como parte de su tratamiento. Entonces, si estos medicamentos ya no van a estar cubiertos, las personas no los van a poder comprar. Silvia, Por eso digo que, sí, ahí, no, como que el discúlpeme. tema de la pobreza abarca muchas dimensiones, ¿no? Más allá del ingreso. Claro, claro. Pero ahí mencionó algo que suele estar en la mesa de discusión y dijo, bueno, aquellas personas que hicieron aportes toda su vida y que hoy tienen magros ingresos, les recortan la cobertura en los medicamentos de PAMI y demás, pero hay una discusión allí que es de quienes plantean que si no tienen mejores jubilaciones, los jubilados y pensionados de la actualidad, es porque en algún momento, en una gestión anterior, se incluyó a personas sin aportes. Yo siempre digo que muchas de las personas sin aportes fueron víctimas de un sistema y habría que apuntar al patrón que no hizo los aportes, más que a esa persona que después accedió al derecho a jubilarse. Pero ¿qué reflexión le amerita eso? De decir, bueno, metieron a un montón de gente sin aportes y por eso la jubilación es la que es, porque hay que repartir la misma torta entre más. Absolutamente. El problema de, yo no soy un especialista en sistema jubilatorio, pero bueno, obviamente conozco un poco el tema. El tema de la informalidad es el tema fundamental, ¿no? Fíjate que hoy mismo está creciendo la informalidad. Creo que ya estamos en un 40%. Entonces, Sí, el laburante sin aportes al sistema, digamos. claro, es decir, si esto es grave para mi generación, imagínate lo que va a ser para la generación de ustedes, ¿sí? Donde cada vez más aumenta la informalidad, donde cada vez más las fuentes de trabajo no aparecen, ¿no? La prometida fuente de trabajo, los capitales que iban a llegar, todo eso no lo estamos viendo. Entonces, lo que nosotros sabemos es que las personas mayores han trabajado toda su vida y que un porcentaje, casi la mayoría de los que no han hecho contribuciones, es porque sus patrones no se las han hecho. Entonces, fíjate, por ejemplo, el caso de las empleadas de casas particulares, el servicio doméstico o los cuidadores domiciliarios, ni hablar de la gente que trabaja en el campo, en el norte de nuestro país, etcétera. Pero para tener algo más cercano a nuestras ciudades, ¿no? Recién, hace unos años, se han reconocido los derechos de esas tipo de trabajadoras, casi todas mujeres, ¿sí? Que han trabajado toda su vida en la informalidad y que han trabajado en su casa, cuidando hijos, haciendo comida, lavando ropa, que después van a las casas de otras mujeres
ayudarlas para que puedan salir a trabajar y vuelta a hacer ese trabajo. Y ese trabajo muchas veces no ha estado reconocido. Entonces, no, las patronas, los patrones, no les han hecho los aportes y obviamente que eso incide fuertemente en el sistema previsional. Después hay otro tema que tiene que ver con la discusión acerca de la edad jubilatoria, ¿no? Y ahí también hay varias posiciones distintas. A mí me gusta mucho una posición que escuché y estudié de algunos investigadores ingleses, ¿no? Que plantean que la edad jubilatoria debería estar de acuerdo a la expectativa de vida según el nivel educativo alcanzado y el nivel socioeconómico al que pertenece la persona. Imagínate que esto es posible de realizar y es justo, ¿no? Porque no es lo mismo una persona que, voy a poner mi caso, si querés, perdón por ser autorreferencial, pero yo sigo trabajando, tengo 78 años, porque me gusta y porque puedo hacerlo, ¿sí? Entonces, de todas maneras, obviamente que ya me jubilé, pero podría seguir trabajando, ¿sí? No es lo mismo una mujer que ha trabajado en el frigorífico, no es lo mismo una mujer que ha vivido toda su vida en situación de pobreza, que está alimentando a sus hijos como puede. No es lo mismo alguien que ha trabajado achando árboles. Entonces, no es lo mismo una azafata, un empleo bancario. Entonces, bueno, ahí es donde tenemos que pensar, sentarnos, que esto es quizá el mensaje más importante que me gustaría dejar, ¿no? Hay como una actitud de culpabilizar a la víctima, ¿sí? Es como si la culpa de todo la tuviéramos las personas mayores, por vivir más años, ¿no? Entonces, me parece que esto es lo que hay que repensar. Justamente el objetivo de la política, el objetivo de quienes tienen la responsabilidad de gobernar, es analizar estos problemas y encontrar respuestas que nos incluyan a todos, encontrar respuestas que surjan de un consenso. Yo creo que de una vez por todas en Argentina tenemos que sentarnos funcionarios, expertos, investigadores, sindicatos, personas mayores a través de sus representantes y pensar juntos cómo vamos a resolver esto que es un éxito de la sociedad. Porque que las personas vivamos más años tiene que ser considerado un éxito y no un tsunami que se nos vino encima. Pero para eso hace falta no pensar, este es un problema, ¿no? Esto es lo que nosotros llamamos el edadismo o el viejismo. O sea, como las personas ya son viejas, las dejamos afuera. Afuera, si total se van a morir, como dijo una funcionaria, ¿no? Total se van a morir pronto. ¿Para qué les vamos a dar un préstamo? ¿Para qué nos vamos a ocupar de ellos? Nosotros decimos todo lo contrario. Bueno, somos personas mayores que hemos trabajado toda la vida, que hemos ayudado a construir este país, que hemos sido partícipes activos de los derechos que hoy están incorporados en nuestra Constitución, en la Convención Interamericana, que también se conoce poco acerca de eso, pero que obliga a los estados a respetar los derechos de las personas mayores. Y entonces tenemos derecho a un disfrute en la vejez, ¿no? Cuando digo un disfrute, no digo tener un yate ni tener 5 departamentos para alquilar. Digo, a ver, ¿de dónde usamos un poco de recursos para garantizar a aquellos que han vivido toda su vida trabajando y a lo mejor en situación de informalidad, de maltrato, etcétera, y podemos garantizar que la vejez sea un momento de bienestar, de compartir con la familia, con los nietos, de disfrute y no de angustia y temor? Silvia, le robamos un minutito más para consultarle, porque en estos tiempos vuelve a sobrevolar esa idea, vuelve a plantearse desde algún sector la idea de el sistema de AFJP, que ya supo funcionar en nuestro país, esos sistemas de capitalización. ¿Entiende que podría ser una alternativa o ya han demostrado el fracaso? Mira, yo creo que todo este modelo ya lo vivimos, ¿no? Varias veces.
Y ya vimos lo que pasó, ya vimos lo que pasó. Eh, no es casualidad lo que ocurre, ¿no? Son modelos económicos que, por supuesto, acá hay visiones diferentes. Yo tengo la mía. Este modelo es un modelo económico que ya lo vivimos varias veces en nuestro país y que fracasó. Entonces, insistir de nuevo y, y tomar medidas que son autoritarias, ¿no? En el sentido de que van incluso en contra de lo que piensa la mayoría de la gente, la mayoría de los partidos políticos, como pasa ahora con el tema del veto. Me parece que es volver para atrás innecesariamente. Yo creo absolutamente en el sistema de reparto. Creo que es un sistema que tiene como base la solidaridad, la equidad, entonces que está enfrente de lo que es una política más individualista. Entonces, creo que los grandes valores son los que nos tienen que llevar a acuerdos, ¿no? Y por supuesto, porque tampoco todo es maravilla ni todo es color de rosa, tenemos sí que asegurarnos democracias más transparentes, ¿sí? Democracias donde la misma población pueda ir siguiendo atentamente cuáles son las medidas que se están tomando, a dónde van los grandes recursos, quién se queda con las ganancias, y bueno, para que podamos otra vez confiar en la política, ¿sí? Y para eso necesitamos políticos que estén orientados a la equidad, a la justicia, a la honestidad, a la transparencia, ¿no? Como vemos en otros países que también hay. Entonces, yo en ese sentido creo que la política y los partidos políticos son la garantía de la democracia. Quiero vivir en democracia, quiero que mis hijos y mis nietos vivan en democracia. Y para eso hace falta fortalecer la participación política, fortalecer la organización de la gente. Cuanto más nos unamos, cuanto más organizados estemos, mejores van a ser nuestra democracia, ¿sí? Yo digo que el capital social, ahora que hablamos tanto de capital, el capital social es el poder que tiene la gente cuando se une para defender sus derechos. Y ese capital social, cuanto más se usa, más se tiene. Entonces, cuando más nos reunamos, cuanto más conscientes estemos de la importancia de defender nuestros derechos, cuanto más participación organizada tengamos, vamos a poder defender mejor nuestra democracia, que para mí es el camino para lograr más justicia, más equidad social, más solidaridad.